Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Factor Desconocido a través de www.smradio.com y también a través del Facebook Live, precisamente de SM Radio. Le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Rafael. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Pues buenas tardes para ti y para todos los amigos que nos ven y escuchan. Y pues con muchas ganas de iniciar este nuevo programa. Sí, definitivamente, con todas las ganas y la energía, ¿no? Exacto, esa es la actitud. Oye, Rafael, pues de la semana pasada nos sugirieron algunos temas para abordar aquí en el programa y hoy precisamente se los vamos a presentar. Por ahí había algunas dudas precisamente de los OPART, estos pues artefactos o estos vestigios que pues han sido encontrados en diferentes partes del mundo y que no corresponden a su datación a través del carbono 14. Por otra parte, también había algunas dudas precisamente de las figurillas de Acámbaro y creo que va junto con pegado, ¿no? Así es. Y para finalizar vamos a abordar el tema de los reptilianos, esta raza aparentemente alienígena que se encuentra en la Tierra y que tiene como objetivo pues la dominación del mundo según los conspiranoicos, ¿no? Así es. Pues sí, son temas interesantes, muy polémicos. Todo lo que has mencionado es muy polémico. Y pues nuevamente la invitación a todos los que nos ven y escuchan es a dar el beneficio de la duda, tomárselo deportivamente, no negar ni afirmar nada a priori y pues no creerse nada de lo que venimos a decir aquí, sino investigar cada quien si es que les interesó alguno de estos temas. Sí, definitivamente. Y bueno, un paréntesis antes de iniciar con la información, Rafael, ¿viste el eclipse? ¿Qué crees? Que curiosamente, no sé por qué razón, como que me dio un bajón como energético y me la pasé malito, así como resfriado. Ajá. Sí, bueno, dice Rommel una teoría conspiranoica de que andaba indispuesto, pero no, fue algo muy extraño. Sí lo vi, una parte, fue algo, la verdad, espectacular, algo muy particular, porque justo la forma en la que se dio que fuera la luna en perigeo, o sea, en su fase más cercana o en su aproximación más cercana a la Tierra, combinado con el tema del eclipse, etcétera, me parece que se va a repetir hasta el año 2021 o algo así. Así que fue pues algo muy espectacular, un fenómeno pues muy curioso, muy interesante. Sí, yo sí tuve la oportunidad de observarlo ahí en la terraza de su casa. Gracias. Y sí, verdaderamente fue un espectáculo bien interesante. No observé nada anormal, ningún objeto volador no identificado ni nada, pero sí pues te da la sensación de qué tan pequeños somos, ¿no? En todo, como dice un título de un documental, en el mar del universo, ¿no? Así es. De todo lo que pudiéramos de alguna manera conocer y lo que no. Así es. Sí, habrá que recordar que en los antiguos, en las antiguas culturas, pues esto era presagio de catástrofes, de guerras, de situaciones bien difíciles en aquella época o en aquellas épocas, ¿no? Y ¿sabes qué es lo interesante? Que justo a raíz de esta superluna, del eclipse, etcétera, pues también muchos investigadores del misterio, como se le llama ahora, pues comenzaron a pues revivir en canales de YouTube y en otros medios en internet, pues varias investigaciones, varias teorías que se han dado alrededor del origen de la luna, porque hay muchos investigadores que afirman
sustentados en algunos datos hasta cierto punto históricos, en algunos relatos de la civilización sumeria y protosumeria y demás, de que la luna, qué tan natural es, porque si te fijas, pues bueno, desde su trayectoria, o más bien la forma en la que gira alrededor de la Tierra, que es diferente a las órbitas de las demás lunas, de los demás planetas, que siempre solo da una sola cara, que es la cara visible, la cara oculta que como su nombre evidentemente lo indica, no la podemos ver. Tiene muchas particularidades la luna que motiva a algunos investigadores a pensar de un origen no tan natural de la luna, y a cuestionarnos entonces cuál es el verdadero origen de la luna. Hay otros investigadores que afirman que incluso teníamos varias lunas hace miles de millones de años y que solo nos quedamos con esta, pero que esta, digamos que no es del todo natural. Entonces, como que todo ese tipo de teorías empezaron a revivir a raíz del fenómeno que se presentó recientemente. Sí, y aparte también esto de la luna se ha puesto también mucho a la expectativa ahora con la llegada de la sonda espacial china, ¿no? Que ha estado realizando diferentes experimentos allá, a la parte pues oscura de la luna, ¿no? Que se le ha llamado. Habrá que recordar que también hace 8 días mencionamos que ya realizaron un experimento en donde hicieron germinar una semilla de algodón. Lo hicieron dentro del rover que enviaron, y pues bueno, se dieron las condiciones para poder realizar este experimento. Ahora acaban de anunciar también de que pues bueno, ya la espiga que creció, pues ya lamentablemente ya falleció, ¿no? Ya se secó, digamos, ¿no? Precisamente por la diferencia de climas y las condiciones que existen allá en el satélite. Sí, claro, pues se ha ido dando también a cuentagotas, ¿no? Como que como que los chinos han dado a cuentagotas lo que han ido pues haciendo por allá. Ve tú a saber de todo lo que no nos dicen, qué tanto nos podrán ir revelando en los días siguientes. Y bueno, volviendo un poco al fenómeno como tal, al fenómeno astronómico, la verdad es que espectacular, como insisto, ¿no? La conjunción de todo lo que se dio recientemente se va a volver a dar, pero hasta dentro de 2 años. Entonces, pues mira qué afortunados hemos sido de ser testigos de algunos menos, otros más, pero al final de cuentas hemos sido muy afortunados de ser testigos de este fenómeno, ¿no? ¿Qué te parece si en el próximo programa traemos una síntesis de los acontecimientos astronómicos que vienen para el 2019? Perfecto, sí. Que vienen muy interesantes, lluvia de estrellas, también eclipses, en fin, conjunciones. Entonces vamos a platicar en el próximo programa. Y ahora, pues vamos a entrar en tema, ¿no? De lo que ya nos habían dicho la semana pasada. Y vamos a iniciar con esto de, pues, las figuras de Acámbaro. Es un tema muy polémico que, pues, ha confrontado a pues los investigadores de misterios y también a los científicos, ¿no? Ya que no le han dado un seguimiento en primer lugar a estas figurillas, y además no le han dado crédito debido al contexto que existe de cómo se consiguieron estas figurillas. Hay que recordar que en el año de 1944 fue cuando precisamente pues se encontraron estas figuras allá en Acámbaro, Guanajuato, por parte de pues un habitante de allá de origen alemán, que bueno, pues le encargó a uno de sus empleados que recolectar estas figurillas, ¿no? Y como estímulo para que no las dañara al momento de extraerlas, le daba en aquel entonces $1 por cada figura que le llevara, completa obviamente, y no le daba nada si le llevaba una figura dañada. Sin embargo, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que el cúmulo de figurillas pues ya eran por miles. Entonces incluso hay un museo en la localidad, en el municipio de Acámbaro, precisamente donde nosotros podemos observar, apreciar y pues evaluar hasta cierto punto estas figurillas. ¿Qué tal si vamos a ver esta cápsula para entrar en contexto de este tema, Rafael? De acuerdo, vamos a verla. ¿Qué tal si no
Valdemar Jules Ruth, comerciante de Genamán, y el padre Fray José María Martínez descubrieron el emplazamiento arqueológico de Chupícuaro de la época preclásica, que contenía vasos, tazones y figurillas de la cultura india más antigua conocida, llamada con el mismo nombre del sitio, de una antigüedad de hasta 1000 años antes de Cristo. Este descubrimiento clásico no suscitó ninguna polémica en cuanto a su paternidad, disputada por un coleccionista rival. Unos años más tarde, en julio de 1944, Valdemar Jules Ruth, de 69 años de edad, hizo un descubrimiento clamoroso en Acámbaro, pequeña ciudad mexicana situada a menos de 300 kilómetros al noroeste de México, en la provincia de Guanajuato. Mientras se paseaba a caballo a lo largo de una zanja cerca de la colonia del Toro, con uno de sus empleados, con un granjero llamado Odilon Tinajero, su atención fue atraída por un trozo de cerámica que salía del suelo. Era una figurilla de terracota de un estilo que desconocía. Mandó a su empleado cavar y llevarle todas las piezas similares que podría encontrar. Unos días más tarde, Tinajero se presentó con una carretilla llena de estos artefactos. Jules Ruth se quedó estupefacto por el estilo y la diversidad de las figuritas. Hizo un trato con su empleado. Él le pagaría $1 por cada figurilla entera y nada por las estropeadas que, sin embargo, tendría que entregarle. Su objetivo era evitar que su granjero las fabricara e incitarle a excavar con mucha precaución. Las figuritas fueron descubiertas por un grupo de entre 20 y 40 en el exterior de pozos a una profundidad variable de 1,20 m hasta 1,80 m. No eran pozos funerarios, puesto que solo se encontraron 6 calaveras durante la excavación. Según la hipótesis del señor Jules Ruth, parece que habían sido sepultadas deprisa para evitar su saqueo por los primeros colonos españoles. Más de 33.500 objetos de cerámica, piedra, jade y obsidiana fueron encontrados. Todos son únicos, ninguno ha sido duplicado. Su tamaño varía desde unos centímetros hasta menos de 1 metro. Varios tipos de arcillas fueron utilizados y todos fueron fabricados por el método del fuego abierto. A pesar de su gran diversidad, se pueden clasificar según su estilo por centenares, incluso por millares, como procedentes de culturas diferentes. Continuamos aquí en Factor Desconocido y bueno, pues ahí está esta pequeña cápsula que resume cuál fue el inicio de este pues acontecimiento allá en Acámbaro, Guanajuato. ¿Qué te pareció, Rafael? Referente a que, bueno, a mí me llama mucho la atención de que son más de 33,000 figuras. Pues sí, mira, lo que pasa es que me recuerda en parte al tema de las piedras de Ica. Eso es lo que te iba a decir. Nada más que, con ciertas diferencias, ¿no? Aquí yo lo que veo es, y que estábamos platicando fuera del aire, es que una parte pudiera ser como que una forma como de fomentar el turismo hacia el municipio, ¿no? Pudiera ser. Pero la otra también sería ver, pues, qué tanto se ha logrado analizar estas piezas desde un punto de vista pues ya de antropología, de historia, de geología, etcétera, etcétera, como para datarlas y ver también su autenticidad, ¿no crees? Sí, el INAH no ve con buenos ojos este tipo de figurillas, ¿no? Ni esas ni otros hallazgos, ¿no? Sí, no, y estaba viendo precisamente una cosa que sí llama mucho la atención, es de que pues, muchas de las figuras están pues representados humanos con dinosaurios, y que hay que recordar que pues, no son contemporáneos, el hombre y el dinosaurio. Sin embargo hay pues algunas teorías de que indicarían que la historia precisamente del ser humano pues no es no tiene el tiempo que ahorita conocemos, que tiene muchos años más, miles de años más. Entonces eso es lo que llama la atención y brinca de primera instancia, ¿no? Y aparte tengo algunas personas que conozco de Acámbaro y sí he tenido la oportunidad de platicar con ellas,
y de alguna manera se ha convertido en un punto comercial este museo, ¿no? Y como se inició de que pues le daba dinero al señor, a lo mejor el ciudadano alemán lo hacía de buena intención y pues a lo mejor su empleado pues al ver que le daban $1 por cada figura, pues le trajo 33,500, ¿no? Claro, pues sí, mira, es que también hablando de protohistoria, que era uno de los programas anteriores, sí, también hay teorías muy sólidas, algunas de ellas en donde nos hablan de que la historia de esta humanidad se puede remontar millones de años atrás, y de hecho otras humanidades que en muchas culturas antiguas, sin aparentemente estar relacionadas unas con otras, por ejemplo acá en el mundo de la náhuatl o de México, en la civilización tolteca se habla de los soles, ¿no? En la cultura, en la civilización china también se habla de otras humanidades, no digamos en la situación ya sumeria, protosumeria, etcétera, ¿no? Existe como la idea de que esta humanidad no ha sido la única, ni mucho menos la más avanzada. Entonces nos tenemos que ir a vestigios, que los vamos a ver más adelante, de los objetos fuera del tiempo o fuera del lugar, en donde nos siembra la idea o nos deja la duda de si en efecto hemos sido la única humanidad, porque hay mucha gente que sostiene que no, ni por mucho hemos sido la única humanidad ni la más avanzada, solo que a lo largo de millones de años los únicos vestigios que quedan después del paso del tiempo pues son las piedras, porque todo lo demás pues se va deteriorando, se va yendo con el tiempo, por decirlo así, y entonces lo que va quedando son vestigios en piedra, que eso es también parte de lo que vamos a ver ahora que hablemos de OPARTS. Entonces pues está la duda, ojalá que pudiéramos hacer investigación seria. Por seria me refiero con especialistas de diferentes áreas, de diferentes especialidades, como para ver qué tanto de estos hallazgos son auténticos, ¿no? Pues los hallazgos ahí están, las piedras ahí están, sucede como el caso de las piedras de Ica, que también, bueno, ahí estaban, porque muchas de ellas ya se perdieron, entonces pues habrá que darles el beneficio de la duda. Sí, fíjate que hace un momento mencionaba sobre la datación del carbono 14. Sí, precisamente hay un científico, un profesor de la Universidad de New Hampshire, Charles Hapgood, quien sí realizó en 1968 la prueba del carbono 14 a varias de estas figuritas, y la datación es de 1100 años. Okay. Antes de Cristo. Entonces llama mucho la atención que pues el INAH se haya puesto al margen en esta situación, pero pues a final de cuentas al municipio de Acámbaro pues le beneficia turísticamente, definitivamente. Pues sí, nada más de que bueno, lo del INAH pues a mí no me llama tanto la atención, porque pues al final de cuentas la ciencia oficial pues ¿qué es lo que te va a decir? Nunca o muy difícilmente va a reconocer todo lo que venimos a hablar aquí. Nuevamente, yo insisto, la verdadera ciencia, la de a de veras, es aquella que no te va a negar nada a priori, que da el beneficio de la duda. El verdadero investigador o el verdadero científico es el que verdaderamente se mete a investigar sin prejuicios y te va a dar de manera objetiva sus conclusiones. Entonces eso es lo que nos está haciendo falta, Arturo. Lo que pasa es que desafortunadamente para hacer una investigación de estas pues se requieren muchos recursos, ¿no? Porque a la gente, a los especialistas les tienes que pagar estudios que usualmente son caros, porque pues no los hace cualquier hijo de vecino, no te los hace el de la tiendita de la esquina, ¿no? Entonces cuesta tiempo y cuesta dinero, ¿no crees? Sí, definitivamente, Rafael, una situación bastante pues interesante y compleja a la vez, ¿no? Porque realmente, como dices, algunos interesados en estos temas, pues ahí es donde topan con pared, ¿no? La parte económica, sí, son caros estos análisis, exámenes. En la ocasión que a nosotros nos tocó realizar exámenes en los aplastamientos en Huimilpan, pues sí tiene un costo,
a pesar de que fue una institución gubernamental, sí tuvieron un costo que pues evidentemente nosotros cubrimos. Habría que hacer más análisis, evidentemente con cantidades un poco más elevadas, y ahí es donde ya nos detuvimos un poquito. Y creo que esa misma situación pues pasa con diferentes investigadores, ¿no? El problema es lo económico. Sin embargo, pues hay instituciones como ya mencionábamos, la Universidad de New Hampshire, que sí realizaron los estudios de carbono 14 y pudiera indicar que a lo mejor sí tuviera algo de verdad, de veracidad estas figuritas. Yo la verdad tengo un poquito mis dudas. En la actualidad hay otros investigadores que han querido pues realizar análisis más a profundidad de estas figurillas y los administradores del museo no lo han permitido, ¿no? Uno de los que ha estado también tras de esta información es precisamente don Carlos Guzmán. Los invitamos a que visiten su canal de YouTube, así, Carlos Guzmán Rojas, y ahí va a encontrar no nada más de las figuras de Acámbaro, sino de otras reportajes que él ha hecho en varias partes de la República, en Mérida, en Veracruz, en México, en Toluca, en Monterrey, en fin, se ha movido por varias partes de la República don Carlos, y una de ellas es precisamente estas figurillas de Acámbaro. Más recientemente acaba de estar ahora aquí en la iglesia de la Cruz, ¿no? Sí, exacto, y también, bueno, tenemos pendiente pues hacer investigación de campo con el buen Carlos allá por el estado de Jalisco y en otros estados de la República, y sí, como bien indicas, la invitación está abierta para que pues aquellos amigos que no conocen su canal lo encuentran como Carlos Alberto Guzmán Rojas, si mal no recuerdo, en YouTube. La invitación es a que se suscriban, a que vean los videos. Son investigaciones de campo muy interesantes y bueno, pues que van avaladas por una trayectoria de muchas décadas de investigación. Entonces, pues es la invitación abierta, ¿no? Y también, a ver estas perdón que te interrumpa, también que vayan a Acámbaro, ¿no? ¿A cuánto está Acámbaro? ¿Qué? ¿1 hora? De aquí de Querétaro, sí. Más o menos, ¿no? De aquí de Querétaro, que vayan a Acámbaro, no está tan lejos. Que conozcan también el museo, que conozcan también, pues evidentemente es bueno conocer pues las tradiciones, las costumbres y en este caso pues sí es algo que sostiene precisamente al municipio de Acámbaro, pues creo que también valdría la pena apoyarlo, ¿no? Y investigar, Arturo, no se están haciendo ricos tampoco, no. Entonces pues creo que valdría la pena y ya usted decidirá si recibe un voto de confianza a estas figurillas o simplemente es para, como queda en el anecdotario, ¿no? Exacto, pues la invitación sigue siendo esa, investigar, o sea, no nos crean nada de lo que estamos diciendo, investigar, ¿no? Eso sí, dar el beneficio de la duda y no hacer juicios sin conocer, ¿no? Sí, y esto definitivamente, como ya habíamos dicho, no corresponden las épocas de los hallazgos de Acámbaro con pues las representaciones en este caso, ¿no? Como ya bien comentábamos, pues el ser humano no es contemporáneo de los dinosaurios, entonces es ahí donde estas figurillas tal vez entrarían en la parte de los oparts, que estas situaciones fuera de tiempo, fuera de su periodo de tiempo que no correspondería, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Rafael, si vamos a escuchar una pequeña síntesis de estos llamados oparts, ¿no? Que los oparts son más tecnología, más enfocados a la tecnología que no correspondería a las épocas prehispánicas y del pasado principalmente. Oparts, que en español sería como objetos encontrados donde no deberían estar. Son objetos reales que están fuera del lugar y del tiempo. Están fuera del contexto histórico que les corresponde. Con este término se denominan a los objetos arqueológicos hallados en un lugar donde su presencia aparentemente no tiene explicación. Hay muchos y todos ellos son un desafío a la lógica. No sabemos cómo colocarlos. Hay una lista de más de 4.000 oparts que están descontextualizados. Sorprende que se hayan encontrado tantos en diferentes sitios.
Los OPARTs deben ser objetos científicamente datados y que por sus materiales de construcción o sistema de elaboración no se corresponde el nivel tecnológico o tecnologías reconocidas como habituales en la época correspondiente a la fecha de su datación. Evidentemente, los OPARTs no se llevan muy bien con la arqueología oficial ni con la comunidad científica oficial, pero no todos los OPARTs son iguales. Algunos son objetos fácilmente clasificables como simples fraudes, pero otros suponen un auténtico quebradero de cabeza para la ciencia políticamente correcta. Los científicos que no creen en la existencia de los OPARTs aseguran que la presencia de estos objetos pueden ser explicados aplicando la ciencia con lógica e inteligencia. Todo lo que hay en la Tierra puede ser explicado mediante el método científico. Por lo tanto, los OPARTs solo existen en la cabeza de los científicos heterodoxos. Para lo que sí que creen en la existencia de OPARTs, el hallazgo de estos objetos son prueba de viajes de seres humanos a otros universos o planetas, de la inconsistencia de la teoría de la evolución del hombre, de la existencia de tecnología extraterrestre. En definitiva, los OPARTs serían la prueba de que no estamos solos. Continuamos aquí en Factor Desconocido y bueno, pues ahí está un poquito de contexto de los OPARTs, Rafael. Sí, pues OPART es como el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, es decir, objetos fuera del lugar o fuera del tiempo. En realidad en español se conocen como objetos fuera del tiempo. Y bueno, ya entrando un poco más en materia, me gustaría pedirle su colaboración al buen Rommel, acá en cabina, que si nos pudieras mostrar de las imágenes 1 a 3, por favor, del mapa de Piri-Reis, que es el primer objeto que queremos comentarles. Estos mapas, o este mapa, en realidad es un mapa que está fragmentado en 3 partes. La parte más conocida es la que estamos viendo en pantalla. Las otras 2 como que están un poco más desconocidas, están datadas en 1513 y se llaman así en honor al almirante turco Piri-Reis, que fue el que conjuntó mapas de la antigüedad, de muchas fuentes, y entonces digamos que produjo esto que ustedes están viendo en pantalla, que nos muestra cartografía muy precisa de Norteamérica, de América del Sur y la Antártida. Inclusive nos muestra animales en la Antártida que él representaba como serpientes gigantes, no se sabe por qué. También, si ustedes se fijan, es una cartografía que solo se pudo haber tomado de manera aérea. ¿Cómo lo hicieron? No sabemos. Yo no me aventuro a especular aquí nada, pero con el grado de precisión que se tiene, estamos viendo un mapa producido en 1513, que solo se pudo haber hecho desde el aire en ese nivel de detalle, y que nos muestra cosas muy extrañas. Por ejemplo, nos muestra las Islas Malvinas, que solo fueron cartografiadas mucho tiempo después, nos muestra la cordillera de los Andes, nos muestra América del Sur unida con la Antártida, lo cual sucedió, según los geólogos, hasta hace aproximadamente 10.000 años. Nos muestra las costas de la Antártida sin hielo. Entonces, son cosas muy extrañas que pues no sabemos de dónde se obtuvieron. Hay teorías que apuntan a que algunas de estas cartografías venían ya desde incluso la antigua Grecia, algunas desde ciertos lugares del Oriente Medio, y que fueran todas conjuntadas por este almirante turco. El hecho es de que el mapa existe, ahí está, y hay un montón de teorías acerca de su origen. Se los mandé por WhatsApp. Ahora, para continuar, están otras imágenes, buen Rommel, de la 4 a la 6, que es la máquina de Anticitera, que en un momento más vamos a ver en pantalla, las imágenes 4 a 6. El mecanismo de Anticitera es una computadora analógica, que ahí estamos viendo en pantalla, o mecánica de la antigüedad. Está datada aproximadamente entre el siglo II o III antes de Cristo. Aquí hay una polémica en relación a su datación. Esto que ustedes están viendo fue hallado en el mar Egeo entre los años 1900 y 1901, entre los restos de un antiguo naufragio en la isla de Anticitera, en Grecia, por eso así se llama.
fue diseñado para predecir posiciones astronómicas y eclipses con propósitos astrológicos y calendáricos. Es un mecanismo de relojería muy preciso que está compuesto por al menos 30 engranajes de bronce. Son 82 fragmentos separados. Algunos de ellos tienen inscripciones en koiné, en griego, y el mecanismo es extraordinario en cuanto al nivel de miniaturización y la complejidad de sus engranajes y de lo que ustedes pueden ver. Ha habido reconstrucciones, aquí estamos viendo en pantalla todos los fragmentos que se han podido encontrar. Hay varios especialistas, matemáticos, astrónomos, etcétera, que han intentado reconstruir a partir de todos estos hallazgos cómo podría haber sido este mecanismo, y la verdad es de una complejidad inaudita. No hay una explicación racional de cómo un objeto que probablemente se produjo entre el siglo II o III antes de Cristo haya tenido una complejidad tal como para poder hacer cálculos muy complejos de tipo astronómico. Continuando, avanzando con las imágenes de las 7 a la 9, Rommel, en las imágenes 7 a 9, vamos a ver en un momento más la pila de Bagdad, Arturo y amigos. Sí. Esto que estamos viendo en pantalla es el nombre dado a diversos jarrones fabricados en el año, algunos especialistas dicen que por ahí del año 226 después de Cristo. Muchos investigadores coinciden en que esto que estamos viendo es una pila eléctrica. Esto se encontró en 1936 durante unas excavaciones en una aldea al sureste de Bagdad. Bueno, se hallaron estos recipientes de arcilla con forma de jarrón y de color amarillo claro. En su interior había un cilindro de cobre fijado con asfalto y dentro del cilindro había una vara de hierro. Estos recipientes miden aproximadamente 14 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro. La vara de hierro sobresalía aproximadamente o sobresale un centímetro y da la impresión de haber estado revestida en una capa muy fina de plomo. Hay varios investigadores que se pusieron a ver cómo esta pila podría haber funcionado en la antigüedad. Incluso con consumo de uva, que era muy común en aquella época, con algunos otros líquidos también conductores, y bueno, te dan salida de 1.5 volts en algunos casos. Es algo muy misterioso, porque además algo que envuelve todavía en más misterio esta pila es que estos objetos ya se perdieron. Sí, en el año 2003. Exacto, o sea, desafortunadamente para todos nosotros, para el público en general, durante la guerra, durante la invasión de Irak, esto que estaba en el Museo Nacional de Irak, allá en Bagdad, pues fue saqueado. Algunos dicen que por los Estados Unidos, otros dicen que por otras entidades que quién sabe quiénes fueron. El hecho es de que saquearon el museo y no nada más se llevaron estas piezas, se llevaron muchísimas otras, miles de piezas que vayan ustedes a saber en dónde están actualmente, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente, como ya desconocemos el paradero, pues ya no se pueden hacer más estudios con respecto a estas pilas. Era para cargar mi iPhone. Sí, ¿verdad? Que quién sabe para qué servirían. Ahora, continuando con los misterios, vemos de las imágenes 10 a 12, Rommel, por favor, los jeroglíficos de Abidos o Abidos, de allá de Egipto. Pues yo no sé ustedes qué estén viendo, pero yo estoy viendo un helicóptero, estoy viendo un submarino, estoy viendo un avión, estoy viendo objetos que, ojo, hay muchas personas que dicen que esto es un retoque fotográfico, pero no. ¿Cuál retoque fotográfico? No. Esto sí existe en este lugar de Egipto. Están en un templo funerario y pues recientemente se han dado a conocer más hallazgos en este mismo templo, sobre todo a través del canal de Mundo Desconocido de José Luis Camacho, que ha hecho varias excursiones a Egipto con varias personas y que han encontrado más de estos vestigios
no nada más en este templo, sino en algunos otros lugares. La pregunta es, ¿qué fue lo que vieron los egipcios que representaron en estos lugares? Yo no me atrevo a especular, no les puedo decir. Hay algunos investigadores que dicen que no, bueno, pues que probablemente a lo largo del tiempo, con retoques que se pudieron haber hecho, que entonces por casualidad se asemejan a algo que puede parecer un helicóptero o un submarino o unos aviones o unos torpedos, etcétera, ¿no? De Rommel Records. Sí, es mucha coincidencia, ¿no? Sí. Fue un retoque que a lo largo de los años, fue ahí en una sola imagen, pues cuántos retoques hubo, ¿no? Claro, y son varios, porque en estas investigaciones que digo de José Luis Camacho, El Mundo Desconocido, también él ha mostrado en videos recientes del año pasado que también hay este tipo de hallazgos, pero no nada más en este lugar, sino también en otros lugares del mismo templo. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Vayan ustedes a saber, ¿no? Porque representaban lo que veían. Avanzando con imágenes, en la imagen 13, que vamos a ver ahorita en unos segundos en pantalla, está la famosa lupa egipcia. Esta fue encontrada, la lupa, en Eluán, en Egipto, concretamente en una tumba del faraón Semempses o Semerjet. El objeto actualmente se considera como una lupa y está exhibida en el Museo Británico. Esta tumba la excavaron en 1899. Es muy famosa porque pues está datada en 5.000 años atrás, o sea, 3.000 años antes de Cristo. Y bueno, esto es de las pocas fotos que se conocen. Está trabajada de manera muy particular y es una lupa. Entonces la duda es, ¿qué estaba haciendo una lupa en el antiguo Egipto tallada de esta forma? Avanzando con las imágenes de la 14 a la 15, que vamos a ver también en unos segundos en pantalla, Arturo y amigos, está el disco de Sabu. Este extraño objeto pues nos sigue desconcertando. Fue encontrado por Brian Walter Emery, su descubridor. Esto fue encontrado en el año 1936 en la zona arqueológica de Saqqara. Se llama la tumba del príncipe Sabu, hijo del faraón Abyub, gobernante de la primera dinastía, datado en el 3000 a.C. Esto fue encontrado junto a un ajuar funerario con otros objetos. Es muy curioso porque si ustedes se fijan, pues es algo que muchos investigadores creen que representa un objeto metálico. Algo se encontraron los egipcios o algo vieron que después representaron en piedra. Este objeto se asemeja a un volante de coche cóncavo con 3 cortes o palas curvas y en el centro de estas un orificio con un reborde que sobresale como si fuera el eje de una rueda. Es algo que evidentemente pudo haber estado en un fluido. ¿Qué pudo haber sido? Parte de una turbina. Me recuerdo una hélice. Una hélice, algo. Hay algunos investigadores, como ya comenté, que coinciden en decir que muy probablemente es la representación en piedra de un objeto metálico. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que representaron los egipcios? No sabemos. Ahora, en las imágenes que siguen, de la 16 a la 17, también traemos agujeros de bala en cráneos antiguos. La primera noticia, esto es un cráneo de un bisonte, que bueno, fue dado a conocer, si la memoria no me falla, por Erich von Däniken en su libro El mensaje de los dioses, que fue muy popular en los años 70. Esto está en el Museo de Paleontología de Moscú. Fue analizado también por allá. Se encontró en una región de Siberia Oriental este cráneo. Está datado, algunos investigadores dicen entre 30.000 y 70.000 años. Y lo más curioso de este cráneo es que presenta un agujero de bala. ¿Qué hacía un agujero de bala en un bisonte hace 30.000 años?
Ahora estamos viendo este otro cráneo que es el del hombre de Broken Hill, que fue encontrado al norte de Zambia. Este es uno de los hallazgos más conocidos. Tuvo lugar en 1921, cuando los trabajadores de una mina de zinc se preparaban para barrenar unos terrenos, y entonces encontraron este cráneo. Y pues nuevamente estamos viendo algo que después se analizó y que hay varios expertos que coinciden en que es un agujero de bala. No es una trepanación, porque también hay algunos investigadores que decían, no, pues es que entonces el neandertal o el homínido que hizo esto, pues empezó ahí con mucha curiosidad a horadar y trepanar el cráneo. No, esto varios expertos coinciden en que es un agujero de bala. Ahora, esto que estamos viendo es el cráneo de Molá. Molá es un pueblo de 5.000 habitantes ubicado al norte de Barcelona, en Cataluña. Este hallazgo fue encontrado en la Cova del Tol, una cavidad natural subterránea, en donde encontramos ejemplares de cromañones que vivieron en aquella zona hace aproximadamente 10.000 años. Este personaje murió en una edad muy avanzada para la época, a los 60 años de edad. Pero se dice que no se murió de muerte natural. El orificio que se puede ver es nuevamente algo que asemeja a un impacto de bala. Nuevamente la duda es qué hacía un cromañón muriéndose de un impacto de bala o con un proyectil de bala. Entonces, pues aquí pues la duda ya está. Avanzando un poquito, Arturo y amigos, nos vamos a las siguientes imágenes de la 20 a la 21, Rommel. Están los esqueletos de Guadalupe. La costa de Guadalupe, cerca de la aldea de Moule, en las Antillas. Esto fue encontrado aproximadamente por ahí del año 1800. Es una losa que tiene una datación geológica de al menos 28 millones de años. Y lo que ustedes están viendo en pantalla son unos restos humanos que, bueno, no hay una explicación científica racional que nos diga qué están haciendo unos restos humanos datados en una losa que tiene 28 millones de años. Si se supone que en aquella época no había homínidos, ni cromañones, ni neandertales, ni denisovianos, etcétera. O sea, ¿qué especie de homínido existía hace 28 millones de años? Entonces, bueno, ahí está otro hallazgo, ¿no? Continuando con la siguiente imagen, la 22, Rommel, porfa. Está el famosísimo martillo de Texas. Es la siguiente, mi estimado Rommel. Es todavía del hallazgo de Guadalupe. Ahí está el martillo. Este martillo es muy polémico. Bueno, el hallazgo, el estrato en donde se encontró esto está datado en 140 o 142 millones de años. Esto fue encontrado por una pareja, el señor y la señora Han, en el año 34 o 36, en las cercanías de un pueblito que se llama London, en Texas, en Estados Unidos. Ya ves, de ahí viene Han Solo. El artefacto apareció incrustado en el interior de una roca. La madera está petrificada y su cabeza de hierro está fundida con la piedra que lo aloja. Los análisis realizados sobre el martillo demuestran que el interior del mango está carbonizado y que la cabeza había sido construida en hierro con un grado de pureza solo alcanzable con tecnología moderna. La datación del estrato, pues como ya comenté, data de unos 140 millones de años. Hay mucha polémica porque, bueno, hay otros investigadores que dicen que no, que esto probablemente no está bien datado, etcétera. Pero vamos, nuevamente, lo que podemos ver así, a simple vista, es un aparente martillo que está en una roca, que además la madera está petrificada, y esto tiene 142 millones de años. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Viaje en el tiempo? ¿Otra humanidad? ¿Qué fue lo que pasó? Adelantándonos un poco acá a estas imágenes que ahora estamos viendo en pantalla, está el famoso caso de las esferas de Klerksdorp.
Esto todavía es mucho más antiguo. Esto se nos va a 2.800 millones de años. Estas esferas de la imagen 23 a 26, Rommel, son unas bolitas de pirita que se han ido encontrando por mineros en Sudáfrica sobre estratos precámbricos, o sea, del periodo precámbrico de hace 2.800 millones de años. Encontradas en Sudáfrica en marzo del 77, son más de 200 piedras que se han encontrado. Los análisis científicos demuestran que son esferas casi perfectas de 10 centímetros de diámetro. Algunas tienen surcos a su alrededor. Entonces, si nos pudieras ayudar ahí, Rommel, para pasar nuevamente las piedritas. Hay de dos tipos: hechas de metal de color azul con surcos blancos, y otras contienen sustancias blanquecinas, de color blanquecino, que al contacto con la atmósfera se evaporan. ¿Qué son? No lo sabemos. Lo que sí podemos saber es que esto no lo hace la naturaleza. Hay investigadores que dicen, no, pero pues es que mira, lo que pasa es que con un proceso que tardó millones de años, estas esferitas se han ido formando. Pues la verdad, la lógica nos indica que no, porque si ustedes ven, estos surcos, pues no los hace la naturaleza, ¿no? Estos orificios que tienen las piedritas, pues son muy difíciles, ¿no? Que si no imposible que se hagan de manera natural. ¿Qué son? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que están datadas en 2.800 millones de años. Sobre todo, perdón que te interrumpa, sobre todo el proceso, ¿no? Este surco que vemos a la mitad de la esfera, pues no es natural, definitivamente, ¿no? Se han encontrado también otras piezas que determinan o que pudieran indicar que fueron trabajadas a través de un láser o de algo que pudo cortar la roca de manera muy fina, ¿no? Hace un momento hablábamos de estos chicos que se fueron a Turquía, ¿no? Que estuvieron en estas ciudades subterráneas, que pues bueno, estuvieron subiendo los videos a YouTube, y nos dimos cuenta que ellos también se dieron cuenta de cómo estaban pulidas prácticamente las rocas que se iban encontrando en esta ciudad subterránea. Yo te pido que nos lo comentes un poquito más a profundidad ahorita que termine de comentarlo, mi querido Rafael, y que pudieran sugerir que fueron trabajadas a través de un proceso que no corresponde a la época. Exacto, sí. Estamos comentando en concreto la investigación de Iván Martínez del canal de Gran Misterio en YouTube, y de Diego Muñoz del canal Los Hijos del Sol también en YouTube. Estos dos chicos recientemente se fueron a la Capadocia y a otras regiones de Turquía, y entre lo que se toparon pues están las ciudades subterráneas de Derinkuyu y Kamakli. Estas ciudades, lo curioso es que entre más te adentras, porque son varios niveles subterráneos, muchos cientos de metros bajo tierra, y tal parece que entre más te vas adentrando en la tierra, la roca se trabaja de manera mucho más artística, más pulida, mejor trabajada, como si lo que está más afuera hubiera sido hecho por humanos más recientes, por llamarlo así, y todo lo que está en profundidad, pues o lo hizo otra humanidad, o ve tú a saber quién lo hizo, porque incluso hay lugares de muy difícil acceso que solo personas o seres que caminen en cuatro patas pudieron haber tenido acceso a todo esto, o seres muy pequeñitos. Pequeños, ¿sí? Entonces, ahí también encuentras rocas horadadas con orificios perfectamente redondos, que no te explicas para qué eran, que también haciendo la similitud, por ejemplo, en Göbekli Tepe, también encuentras rocas que ahí son de hace 13.000 años, datadas en el Neolítico, que están con una perfección de trabajo de piedra impresionante, y que además coinciden nuevamente en tener orificios, en tener horadaciones perfectamente circulares. Entonces eso nos habla de una humanidad o de una civilización, o veto a saber de qué seres, técnicas, ¿no? Que cómo trabajaban la piedra, ¿no? Porque al final de cuentas, como ya lo hemos dicho en otros programas, lo que tenemos actualmente, todo lo que estamos viendo, al final, al cabo de miles de años va a desaparecer, y lo que queda es la roca.
Entonces, si una civilización antigua quiso dejarnos un mensaje para las generaciones futuras o las civilizaciones futuras, pues la forma ideal es la roca. Entonces estamos viendo que cada vez hay más hallazgos, no nada más de estas ciudades subterráneas en Turquía, sino también en muchos otros lugares, o estos OPARs que estamos viendo que se encuentran en estratos muy antiguos, en minas, etcétera, que nos hablan entonces de otra civilización, de otra humanidad. Nuevamente insisto, la historia que nos cuenta la ciencia oficial, pues es de no creerse, o sea, se cae con todas estas evidencias. Más bien yo me preguntaría entonces cuál es nuestra auténtica historia, cuál es nuestro verdadero origen. ¿Por qué cada vez que vamos excavando más hallazgos, la historia de la humanidad se está yendo cada vez más atrás? Entonces esto es muy interesante y apasionante, y yo estoy seguro que van a salir más hallazgos que nos van a dar pie a seguirnos cuestionando, bueno, ¿cuál es nuestra verdadera historia? No, y sobre todo, ¿dónde quedó todo ese conocimiento, ¿no? que se utilizó en aquel entonces para poder trabajar esas rocas, o poder trabajar el metal, o por ejemplo vemos lo de los mapas, ¿no? Que solamente con a vista de pájaro, es decir, desde arriba se pudieron haber hecho estos mapas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, y ahora que lo comentas, lo de estas baterías de Bagdad, que fueron saqueadas, ¿no? Y también observo a través de los medios de comunicación cómo, ahora más reciente, el Estado Islámico, cómo detonó varias zonas arqueológicas con un acervo cultural, ¿por qué no? También de la parte del misterio que tenían, y detonó estas ruinas arqueológicas. Sí, claro, que además, bueno, algunos investigadores afirman, por ejemplo, en el caso de Palmira y de otras zonas, que igual y bueno, no tan tontos, ¿no? Igual y muy bien pudieron haber detonado ya después de haber saqueado, ¿no? Sí, por supuesto. Como para que entonces pues ya los demás que fueran a saquear pues ya no encontraran nada, ¿no? Uh-huh. Ve tú a saber todo lo que se llevaron y para quién se lo llevaron, ¿no? En qué colecciones particulares de coleccionistas privados que pagan millones o miles de dólares o de euros, porque este tipo de piezas son altamente cotizadas, ¿no? Entonces ve tú a saber en dónde están todos estos hallazgos, ¿no? Y lo que todavía no se ha descubierto. Entonces, pues todo esto pues siembra una duda muy grande, ¿no? De qué tanto es lo que nos han contado y lo que no nos han contado de nuestra historia. Sí, definitivamente, Rafael. ¿Qué te parece si vamos a ver esta siguiente cápsula para poder conocer otros OPARs que también están dentro de la mira de los arqueólogos y de los interesados en el tema del misterio? También en esta cápsula vamos a poder observar algunos que ya nos comentaste muy puntualmente, pero también existen otros que escapan a la lógica, escapan al espacio-tiempo de aquella época tan antigua, ¿no? Vamos a escucharla, mi querido Román. La batería Bagdad es una pila de cerámica conservada hasta la guerra de Irak. Es un generador eléctrico formado por un recipiente de barro con unas pequeñas varillas de cobre en el interior y otra de hierro que sale al exterior. La batería podría generar una corriente eléctrica de 0.2 voltios mediante la electrólisis de un electrolito ácido en su interior. Las lámparas de Dendera forman parte de un grabado en bajorrelieve en un templo dedicado a la diosa Hathor. 2 cartuchos ovalados con serpientes dentro que recuerdan a una bombilla y con cable de conexión al exterior. Miniatura de madera que representa a un halcón. Su ala derecha es ligeramente más pequeña que el ala izquierda, con la cola vertical en lugar de horizontal. Esta característica es común con los aviones actuales. El pájaro de Saqqara data de hace 200 años antes de Cristo. El disco del príncipe Sabú se puede ver en la primera planta del Museo del Cairo. Parece un ventilador o la hélice marina. Este objeto tiene un diámetro de 61 y 10.6 centímetros de altura en su zona central. Está fabricado con una piedra quebradiza y frágil. Su forma es parecida a un plato o hélice marina. Tiene 3 palas en curva. En el centro hay un orificio para un eje para girar. El pilar de hierro inoxidable de Asoka. Tiene 7 metros y pesa más de 6 toneladas. Data del año 423 a.C. A pesar de los siglos que ha permanecido a la intemperie, no muestra signos de corrosión.
La columna posee una antigüedad de unos 1600 años y ha logrado evitar la corrosión gracias a que el acero contiene fósforo y carece de azufre y magnesio en su composición. Piedras de las ruinas de Baalbek. Estas ruinas son restos romanos dedicados a varios dioses. Lo que se plantea son los problemas técnicos para transportar, mover y elevar estas piedras de tamaño gigantesco. En la foto del templo dedicado a Júpiter, año 60 a.C., construido sobre un formidable basamento. Dispone de columnas de 30 metros de altura y 2.5 metros de diámetro. Este es el mayor templo del Imperio Romano y curiosamente construido en Baalbek. Esferas metálicas de Sudáfrica. Son unas bolitas esféricas de pirita encontradas a principios de los 80, en un estrato precámbrico de 2.800 millones de años. Las esferas tienen líneas o surcos que las circundan con un perfecto trazado. Se exponen en el Museo de Klerksdorp. Pues regresamos aquí a Factor Desconocido, pues ese es el tema de los OPARTs. Y antes de finalizar el programa, mi querido Rommel, amigos, quiero enviar un saludo a nuestra buena amiga Elizabeth Ramírez, allá de Radio Rancagua, y nos comenta que el próximo 2 de julio se llevará pues a cabo un eclipse total de sol. En el próximo programa, como ya habíamos comentado, les vamos a traer una especie de calendario referente a los eventos astronómicos que podremos observar aquí en Querétaro, en la República Mexicana, y también pues en otras partes del mundo. También quiero enviar un saludo al buen Adrián Ramírez, que también estuvo observando el programa de Factor Desconocido. También a Mayra, un saludo Mayra, la otra vez fue Karina allá a la cafetería y ahí ya la estuvimos observando. Un saludo Mayra, que también está al pendiente de las transmisiones de Factor Desconocido. Ya no nos dio chance, ya no nos dio oportunidad de hablar de los reptilianos, ¿no, Rafael? Yo creo que eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Y también, ¿qué te parece si aprovechamos y abordamos el libro de don Carlos Guzmán de Galería Extraterrestre? Porque Perfecto. también entraría en esta parte de las tipografías, de las morfologías más bien, de pues las entidades extraterrestres que han estado reportando los diferentes testigos, ¿no? Están los reptilianos, están los insectoides, están los nórdicos, bueno, hay toda una clasificación impresionante, y don Carlos Guzmán pues escribió este libro que se llama Galería Extraterrestre. Un último comentario, Rafael, ya para irnos. Pues agradecerles a todos por su tiempo, paciencia y atención, invitarlos a que pues nos sigan a través de las redes sociales, y que pues si no han escuchado o visto los demás programas, pues la invitación está ahí, están disponibles en audio y video para que los puedan escuchar y ver en la comodidad de su hogar o de donde estén. Y bueno, pues invitarles al siguiente programa con los temas que acabas de mencionar, Arturo. Así es, Rafael, yo soy Arturo León y le doy las gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Factor Desconocido a través de www.smradio.com y a través de Facebook Live, también de SM Radio. Nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido.